Sigue en el uso de la palabra el diputado Pedro Galimberti. Gracias, presidenta. Bueno, venimos a discutir después de varios meses una fórmula de actualización en la movilidad jubilatoria. Algunas pequeñas precisiones a los efectos de corregir algunos discursos. He escuchado al presidente de la bancada de La Libertad Avanza decir que el proyecto de la ley bases traía una fórmula de actualización. Bueno, quiero negar enfáticamente que eso haya sido así. La ley de bases lo que traía era una facultad que se concedía al Ejecutivo Nacional para que por decreto, al igual que lo hizo el gobierno de Alberto Fernández en los primeros meses de gobierno, conceda los aumentos que considere convenientes en función de la realidad económica y básicamente de la sostenibilidad. Por tanto, quiero dejar perfectamente aclarado que en ningún momento el gobierno en sus inicios propuso una fórmula de ajuste determinada para que la tratemos aquí en el Congreso, que es lo que corresponde. En segundo lugar, hablaba la diputada preopinante respecto a las deudas que la Nación, no está, pero que la Nación tiene con las cajas provinciales. Quiero contarles, la mayoría lo sabemos, pero siempre puede haber alguien que está necesitando esta información. Hay 13 provincias que, entre otras mi provincia, la de Entre Ríos, no hemos transferido las cajas jubilatorias. Bueno, el Gobierno Nacional ha dictado un decreto por el cual ha suspendido, en función de una serie de consideraciones, determinadas remesas que corresponden en función de que esas cajas no han sido transferidas a la Caja Nacional. Y por tanto allí hay deudas, independientemente de cómo están liquidadas además esas deudas. Hablaban allí de que hay una deuda de aproximadamente 6.500 millones. Y la verdad es que si estas deudas existen, al igual que existen deudas con sentencias firmes para los jubilados que están dentro del sistema integrado previsional argentino, es lógico que el Estado se las tenga que pagar. ¿O tenemos alguna duda de que esto tiene que ocurrir? Digo esto porque allí hemos propuesto, inclusive he sido autor de uno de los proyectos de ley, donde decíamos afrontemos algunas de estas cuestiones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo sé que eso hace ruido. Sé que, si se quiere, hasta por concepciones ideológicas, por haber sido los creadores, esto fue realizado durante la gestión kirchnerista, mediante el decreto 897, pero la verdad es que esos fondos están para cubrir este tipo de contingencias. Por eso, algunos consideramos que ahí hay una herramienta a efectos de comenzar a encontrar algunas soluciones a un sistema previsional argentino que tiene innumerables fallas, pero que tiene también algunas virtudes. Yo voy a enumerar una que se ha dicho por aquí y que me parece muy importante. Argentina, dentro del contexto latinoamericano, es uno de los países que tiene la mayor cobertura previsional. Y eso, independientemente de los gobiernos, me parece que es algo que debe enorgullecernos, porque ha sido fruto de políticas públicas que han transitado a través de diferentes gobiernos y que nos han permitido un piso mínimo para nuestros jubilados, que seguramente es insuficiente. Y es insuficiente, depende cuándo empezamos, cuántos años, pero digo, en algún momento cuando éramos gobierno en la gestión de Cambiemos y cuando se hizo una buena fórmula jubilatoria, es cierto que hubo un trimestre que desapareció. Es cierto que cuando llegó Alberto Fernández, como lo dije hace un rato, lo primero que hizo en un contexto de COVID fue suspender la actualización y dar los aumentos vía decreto. Y que luego, cuando se estableció la fórmula de jubilación, no contemplaron la inflación, pusieron allí, por un lado, lo que tenía que ver con la remuneración promedio y, por otro lado, lo que tenía que ver con los aportes a los organismos de la seguridad social. Aprovecho, entre paréntesis, es muy importante que vean la información que nos brindó ayer la AFIP, cómo creció la recaudación en la Argentina.
es muy importante para ver lo que ha crecido el impuesto país. Es muy importante para ver lo que ha crecido la recaudación de ganancias producto de la devaluación del mes de diciembre, y es muy importante para ver también cómo ha caído la actividad económica. Y esto no hay que perderlo de vista, no por una cuestión del actual gobierno, no hay que perderlo de vista porque independientemente de la inflación, que es uno de los graves inconvenientes que aqueja la economía argentina, hay otros más, y que es necesario que vayamos hacia su control a los efectos de que las fórmulas jubilatorias que diseñemos puedan sostenerse en el tiempo. También es importante que la actividad económica tienda al crecimiento. Y en este sentido, se va el tiempo, muy breve, hemos tratado de establecer un mecanismo que garantice, por un lado, un piso que va a estar dado por una canasta básica respecto a los adultos y que es publicada por los organismos oficiales. En segundo lugar, la actualización, independientemente del monto que fue otorgado a través del DNU, con una actualización que contemple lo que es la diferencia respecto a la inflación en el mes de enero, algo más de 8 puntos que se deberán incorporar y que nosotros entendemos que es sumamente necesario porque esa canasta básica no solo que ha tenido un gran cambio en función de la inflación, sino también en lo que tiene que ver con la canasta básica de medicamentos, que es un ítem que integra o tiene particular importancia respecto a la población adulta mayor y que ha tenido un crecimiento inclusive por sobre la propia inflación. Y por último, y es una consideración política, la verdad es que el sistema previsional argentino necesita de muchas modificaciones por diferentes circunstancias, porque se está cambiando el bono demográfico, porque la gente por suerte vive más, porque entre otras cosas ha caído fuertemente la natalidad en la Argentina y esto poco a poco va a empezar a cambiar algunas de estas cuestiones, y porque además tenemos un 50% de una economía informal que evidentemente termina influyendo en la recaudación de las cajas, que no es el único modo de financiamiento que tienen. Había un diputado hoy de La Libertad Avanza que con mucha claridad explicó diferentes leyes que aportan a ese sistema previsional y que hay que cuidar, pero la verdad es que hoy vengo en el absoluto convencimiento que independientemente de las mejores ideas que podamos tener, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y responsables como diputados para obtener una media sanción. Y en ese sentido tengo una aspiración de mínima, tengo algunas de máxima, seguramente no se van a dar, pero la aspiración de mínima es que seamos capaces de establecer hacia el final de esta noche una media sanción que contemple una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que contemple la incorporación que está prevista en nuestro dictamen, que le garanticemos un piso que va a estar dado por la canasta básica total para el adulto mayor y que en definitiva el ajuste en un país como la Argentina, donde la inflación tiene un fuerte componente no solo en lo económico, sino también en la cuestión de la confianza de la gente, que esté incorporado de manera mensual al ajuste que vayan a tener nuestros jubilados y pensionados. Si al final de la noche esa aspiración de mínima la logramos, si más de 7.500.000 personas se verán beneficiadas un poquito más en un contexto difícil de la Argentina, no vamos a estar poniendo bajo ninguna circunstancia en juego la posibilidad de que el déficit se adueñe nuevamente de la Argentina. 0,4 puntos del PBI no es nada, señores. En estos días, por una mala política de la gestión energética, seguramente se nos van a ir aproximadamente un 15% de ese 0,4 que estamos diciendo. Estoy seguro que la Argentina puede dar eso y mucho más, sobre todo para aquellos que han trabajado de una u otra forma, registrados o no, en un país que merece cuidar a cada uno de sus adultos mayores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Galimberti.